Buenos días, compañeros, compañeras y doctora. El día de hoy, el grupo 1 les expondrá acerca de la operacionalización de variables. Operacionalización de variables. Definición según autores. La operacionalización de variables es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. Estas variables se dividen, si son complejas, en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems, mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems. Según Espinosa et 2018, la operacionalización de variables consiste en determinar el método a través del cual las variables serían medidas o analizadas. La definición operacional de un concepto consiste en definir las operaciones que permiten medir ese concepto o los indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto. Según Betancourt S. 2018, una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. La precisión para definir los términos tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. Definición de variable. Las variables en la investigación son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno, que adquieren distintos valores, ya sea que varíen respecto a las unidades de observación. Por ejemplo, la variable sexo puede tomar dos valores, femenino y masculino. Continuando tenemos el tipo de variable. Aquí nos vamos a manejar con las variables que estamos analizando en la investigación. Por ello tenemos la variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es el efecto. Entonces con esto tenemos los tipos de variables que son cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es la que podemos describir en sus cualidades, en descripciones, en preferencias. Y se divide en ordinal, nominal y binarias. En ordinal, que van a llevar un orden. Por ejemplo, tenemos alto, medio, bajo, a favor, indiferente, en contra. La nominal asigna un nombre a la cualidad, un color de ojos, grande, pequeño. Y las binarias, que son las dicotómicas, contestación del sexo o en preguntas de sí o no. Mientras que la cuantitativa es la que se puede medir o comparar en una escala numérica. Tenemos que son discretas y continuas. Las discretas van a tomar valores contables. Por ejemplo, el número de hijos, número de mascotas, mientras que las continuas pueden tomar cualquier valor real. Tenemos peso, la altura, la temperatura. Con esto, ¿en dónde vamos a ubicar estas variables? En el cuadro de operacionalización. Por ejemplo, tenemos en el primero, en donde las variables van a ir en esta columna, tanto la independiente como la dependiente, y al final le pone el tipo de variable, ordinal, nominal, etc. Mientras que en otro cuadro de ejemplo tenemos que solo le ubica la variable de estudio independiente y dependiente, y no destaca qué tipo de variable es. Continuemos con el cuadro de operacionalización de variables. Pasamos al término dimensiones. ¿Qué es una dimensión?
Una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja, que resulta de su análisis o descomposición. Una vez que hayamos descompuesto a la variable en sus dimensiones, estas deben de ser traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. Por ejemplo, dimensiones del concepto violencia de género. Algunas dimensiones podrían ser el tipo de violencia, agente de la violencia, ámbito social y sus consecuencias. Por último, no todas las variables se pueden descomponer en más de un elemento. Este es el caso de las variables simples. Otro punto importante de este tema son los indicadores. ¿Qué es un indicador? Es una característica específica, observable y medible. También debe ser definido en términos precisos y no ambiguos. No especifican un nivel particular de logro y a la vez hay por lo menos un indicador por cada resultado. Entonces, este indicador hay que tener muy claro que es una característica específica que debe ser muy precisa cuando se hace la operacionalización de variables. Aquí tenemos un ejemplo. Se desea evaluar el servicio que presta el hotel, ¿sí? Un hotel cualquiera. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos adentro del hotel? Por ejemplo, la variable se tiene como calidad de servicio. También la dimensión, la calidad de servicio en el restaurante. Ahora, el indicador, la calidad de comida. Aquí tenemos una característica que es específica, que se puede observar, ¿sí? Que es la comida, y medible. Se puede medir esto en buena, mala, más o menos. Entonces es así como un indicador se tiene en la operacionalización de variables. Nivel de medición. El nivel de medición se refiere a su posibilidad de cuantificación o cualificación. Estos se pueden clasificar según su nivel o capacidad. Tenemos el nivel nominal. En este nivel solo se permite clasificar, es decir, la única relación existente entre los objetos a los cuales se les ha asignado un número es una relación de equivalencia. El nivel ordinal permite clasificar, además ordenar, es decir, establecer una secuencia lógica que mide la intensidad del atributo. Tenemos el nivel intervalar o numérica. Este nos permite clasificar y ordenar, pero además los intervalos son iguales, o sea que en este nivel de medición no solo es posible ordenar las escalas, sino que es posible conocer las distancias o grados que separan unas de otras. El nivel de razón o proporción, los niveles aquí son iguales y además existe el cero absoluto o verdadero, lo que quiere decir que si un objeto que se está midiendo tiene el valor cero, ese objeto no posee la propiedad o atributo que se está midiendo. En la aplicación hemos seleccionado el tema la evaluación conductista aplicada a la materia de geometría en los estudiantes de cuarto semestre paralelo A, carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito durante el año 2020-2020. Como paso 1, debemos tomar cada una de las variables. En nuestro caso, la variable independiente es evaluación conductista y variable dependiente geometría. Como paso 2, debemos definir conceptualmente cada una de nuestras variables.
Nuestra variable independiente evaluación conductista es la corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser humano que se estudia y que explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Y nuestra variable dependiente geometría es una rama multifacética de las matemáticas. Su riqueza, producto de la estrecha relación con otros dominios matemáticos, las ciencias naturales y sociales y la vida cotidiana, abarcan varias dimensiones. Como paso 3, debemos determinar sus dimensiones. Nuestra variable independiente posee las siguientes dimensiones: características, métodos, principios, objetivos y tipos de evaluación. Cada una de estas dimensiones posee sus respectivos indicadores. Nuestra variable dependiente posee las dimensiones origen, teoría de la enseñanza, aprendizaje, influencia de la geometría y también conductismo en la enseñanza de geometría. A su vez, esta también posee sus respectivos indicadores. Gracias por su atención.